Hola, buenas. Hoy vengo con un nuevo vídeo en el que voy a hablar de las lecturas que he ido haciendo en este año 2021. Si visteis el otro vídeo, bueno, pues las voy contando un poco cronológicamente y voy a un ritmo de 5 libros por vídeo para que tampoco se hagan interminables. Y bueno, pues hoy vamos con este segundo vídeo con las siguientes 5 lecturas que he hecho a lo largo de este año. El primer libro del que os voy a hablar es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, que es uno de los libros más famosos de la literatura, podríamos decir. Se trata de una sátira de los libros de viajes y bueno, fue escrito en 1726 y está dividido en 4 partes que se corresponden con cada uno de los 4 viajes o las 4 aventuras que vive el personaje, el protagonista. De estos 4 viajes, el primero sin duda, el que le lleva hasta el país de Lilliput, es el más conocido, entre otras cosas gracias a que se han hecho múltiples adaptaciones, tanto en cine, tanto en televisión, también en la literatura infantil se han hecho muchas adaptaciones de este pasaje en Lilliput. Y bueno, pues luego también vemos como Gulliver va a conocer a otro pueblo allí, que es el pueblo de Blefuscu, que es un país vecino con el que los liliputienses tienen un conflicto que viene originado por el desacuerdo que tienen de cómo se debe cascar un huevo cocido. Y es que, como digo, el libro es una sátira, está lleno de ironías y de humor absurdo. Bueno, pues este acercamiento que va a tener Gulliver con el pueblo de Blefuscu va a ser lo que va a propiciar su partida de Lilliput. Después el protagonista tendrá un segundo viaje. En este caso, en esta ocasión le va a llevar a un nuevo país, que es el país de Brondingnag, donde vamos a vivir la situación inversa. Es decir, ahora vamos a tener gigantes, él va a ser aquí el ser pequeñito, y bueno, pues se van a vivir muchísimas situaciones, digamos, opuestas, ¿no?, a las de la primera aventura. Estas dos primeras partes, las del país de los liliputienses y la del país de los gigantes, son muy entretenidas. Destaca, como ya he dicho, lo que es la sátira, la crítica, cuando se comparan las costumbres que tienen ambos pueblos con las costumbres de Inglaterra. Y luego también resultan desternillantes todos los pasajes escatológicos, que hay muchos, como por ejemplo cuando nos explican la manera que tiene Gulliver de apagar el fuego del palacio de Lilliput, o cuando tiene ese intento fallido de saltar sobre un excremento de un gigante. Pero por contra, aunque son entretenidas, también encuentro que son algo excesivos los pasajes en los que el autor se recrea hablando de política, de leyes, comparando las políticas y las leyes de estos países con los de Inglaterra. En mi opinión, esta parte lastra un poco el relato. El tercer viaje de Gulliver le lleva a varios lugares. Esta es la parte más alocada, sin duda, del libro. Nos vamos a encontrar al protagonista visitando diferentes tierras, diferentes países, y bueno, en cada uno vamos a encontrarnos realidades muy disparatadas. Por ejemplo, en la isla flotante de la Gulliver va a conocer allí un pueblo que está obsesionado con las matemáticas, y bueno, pues él allí al final se aburrirá muchísimo porque él no está muy versado en esta ciencia. Además, los habitantes de la isla no tienen ningún interés en nada de lo que él les pueda contar de Inglaterra. Así que finalmente Gulliver pues abandonará la isla, llegará a tierra firme. Allí va al reino de Balnibarbi, del cual esta isla flotante también es parte. Y allí, en lo que es la capital, en Lagado, Gulliver va a estar durante muchos días instruyéndose en lo que allí llaman la Ilustre Academia, donde hay varios sabios que están llevando experimentos de lo más ridículos, ¿no? Como por ejemplo intentar extraer luz solar de los pepinos, revertir las heces para que vuelvan a ser los alimentos que una vez fueron. Es decir, este tipo de humor nos vamos a encontrar todo el rato en el libro. Luego, pues Gulliver, para poder regresar a su país, pues va a ir visitando diferentes ciudades, diferentes islas, intentando encontrar un transporte. Y bueno, pues vamos a ver cómo, por ejemplo, llega a Maldonada. Vamos a verle también
en la isla de Glubdurgrif. Los nombres son súper difíciles de pronunciar. En esta isla vamos a ver cómo el rey de la isla tiene la facultad de resucitar a los muertos, así que pues Gulliver va a aprovechar pues para que resucite a personajes históricos, ¿no? Como Alejandro Magno, Aníbal, Julio César, Sócrates, con los que va a conversar, ¿no? Es una parte del libro que está bastante interesante. Y bueno, pues finalmente conseguirá llegar hasta Japón, pero nada, de Japón apenas nos cuentan nada porque inmediatamente desde allí ya se va en un barco que le llevará primero a Ámsterdam y luego ya por fin a Inglaterra. Y luego ya 5 meses después, Gulliver se embarca en su cuarto y último viaje. Esta vez va como capitán, pero bueno, hay un motín en el barco y entonces sus hombres lo abandonan en una tierra que resulta ser la tierra de unos seres cuyo nombre también es muy difícil de pronunciar, los Houyhnhnms o algo así podríamos decir. Son una especie de caballos, o son caballos directamente, pero caballos que son seres racionales, mientras que los hombres, que también hay hombres en este país, a los que se le llaman yahoos, se comportan como bestias. Esto me recordó mucho a otro libro posterior y una película como es El planeta de los simios, ¿no? Donde también veíamos cómo los simios eran los seres inteligentes, ¿no? Que tenían a las personas, a los humanos, pues como criaturas esclavizadas y de carga, etc. Bueno, pues como en otras ocasiones, Gulliver va a explicarles a estos caballos cómo es el país del que viene, y aquí, bueno, pues el autor hace especial hincapié en las guerras y en las leyes de Inglaterra. Todo esto va a asombrar mucho a los habitantes de este país porque les cuesta mucho entender estos conceptos, ¿no? de guerras, de leyes, etc. Gulliver se va a sentir súper cómodo en este país, va a sentir un profundo amor y va a sentir una gran veneración por estos seres, pero finalmente esta felicidad se verá truncada porque deciden que se tiene que marchar, que no puede seguir viviendo con ellos. Así que bueno, pues se marcha y es apresado por un barco portugués que lo va a devolver a Inglaterra. Y bueno, pues finalmente volverá a su país, pero cuando esté ya en Inglaterra, Gulliver se da cuenta de que está viviendo en una sociedad que ya no reconoce como la suya, ¿no? Que ya no la reconoce como propia. Y bueno, pues este es, como decía, el primer libro del que os quería hablar. Un libro que está bien, pero como he dicho también en algún momento, creo que el autor da demasiadas explicaciones sobre leyes, sobre economía, comparándola con la economía, las leyes de Inglaterra, las costumbres, con las de los países que va visitando, y en ocasiones creo que lastra un poco el relato. El siguiente libro del que os quiero hablar, el siguiente libro que leí, es este otro, que es La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, o Jules Verne, que sería su nombre original. Lo que ocurre es que aquí en España, bueno, pues se castellanizó el nombre por algún motivo y todo el mundo lo conocemos como Julio Verne. Quien lea este libro, por cierto, yo es la segunda vez que lo leo, quien lea este libro comprenderá perfectamente que la fama de este escritor está más que justificada. Este es un autor que casi nunca defrauda y este libro desde luego no es una excepción. Está lleno de aventuras, está lleno de humor y bueno, esta historia de Phileas Fogg y su sirviente Passepartout, en este empeño que tienen por dar la vuelta al mundo en tiempo récord, es una historia que engancha desde la primera página. Recuerdo que el año pasado leí otro libro de Julio Verne, que era De la Tierra a la Luna, que también es un libro muy interesante, pero que a mí me resultó algo decepcionante porque el autor se andaba demasiado por las ramas con explicaciones técnicas. Explicaciones intentando justificar que todo lo que él estaba ideando, ¿no? Con ese cohete que iba con esa bala, que era en realidad una bala, ¿no? Que iba a llegar a la luna, pues que podía ser algo factible, ¿no? Entonces se perdía mucho en mi forma de verlo con demasiadas explicaciones técnicas. Esto afortunadamente no ocurre con La vuelta al mundo en 80 días
donde los acontecimientos se van a suceder sin descanso desde la primera página hasta llegar a un final que es realmente emocionante, cuando tenemos allí a todos los miembros del Reform Club esperando ansiosos a que el reloj marque la hora del final de la aventura. Todos pensamos que Phileas Fogg va a llegar justo antes de que acabe, antes de que llegue el reloj a su hora, y veremos que no aparece. Y luego vamos a tener un giro de guión, un plot twist maravilloso que todos conoceréis, y que convierten a este libro en una joya de la literatura de aventuras, que está llena de imaginación, de humor, con una historia cautivante, con un final épico y muy emocionante. Sin duda, de los libros que he leído de Julio Verne, mi favorito hasta ahora. Además, con este libro yo tuve la oportunidad de hacer una experiencia muy bonita. Lo leí por segunda vez porque me propusieron hacer un taller para unos niños. Y bueno, pues este taller consistió en que yo dibujé una serie de cromos e hice una especie de álbum, ¿no?, de cromos de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y bueno, durante el taller pues explicamos un poco la figura de Julio Verne, sus principales obras, nos centramos en La Vuelta al Mundo en 80 días, fuimos viendo paso a paso el itinerario que fue siguiendo, y al mismo tiempo que se iba explicando todo esto, pues los niños iban completando el álbum de cromos, unos cromos que previamente habían tenido ellos que coleccionar, porque a los niños se les dieron los cromos, digamos, lotes en los que iban cromos repetidos. Entonces ellos tuvieron un par de días antes para intercambiarse los cromos, y cuando ya tenían todos su colección completa se hizo el taller. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita que me gustaría repetir algún día. Pasamos al siguiente libro, que es este 84, Charing Cross Road, de Helen Hanff. Este libro me lo regalaron este año, y al principio cuando me lo regalaron no lo reconocí, no sabía qué era, pero después, ya leyendo un poco la sinopsis de la parte de atrás, pues ya caí en la cuenta, ¿no? Porque yo hacía relativamente poco que había visto la película, porque este libro tiene una adaptación al cine. Y bueno, la película está muy bien, pero el libro, como suele ocurrir, ¿no?, es una maravilla. Y está escrito, como digo, por Helen Hanff, que bueno, pues nos muestra cómo ella era una joven escritora desconocida que envía por primera vez una carta desde Nueva York a una librería que está situada aquí en esta dirección, que es el que da título al libro, de 84 Charing Cross Road, en Londres. Y bueno, pues ella es una apasionada de los libros, de la literatura. Y entonces pues escribe a esta librería, como digo, en la que trabaja Frank, que es el librero, pues libros, volúmenes que o bien ella es incapaz de encontrar en Nueva York, o están muy caros, o no los puede sacar de la biblioteca. Entonces, bueno, pues empieza una correspondencia con esta librería, la librería le va surtiendo de libros, y durante 20 años se crea una correspondencia, que es lo que tenemos aquí en el libro, porque es un libro totalmente epistolar, con las cartas que se mandan. Y bueno, pues van a continuar, como digo, escribiéndose durante 20 años, van a seguir con este tráfico literario, ¿no? Y vamos a ver cómo poco a poco pues se va creando una familiaridad entre ellos, una gran amistad, no solamente entre Helen y Frank, el librero, sino también con el resto de trabajadores de la librería, incluso con la mujer de Frank. Y bueno, pues es un libro que a mí personalmente me encantó, es muy cortito de leer, yo me lo leí de una sentada, y para amantes de los libros, para amantes de la literatura, pues lo van a apreciar muchísimo más. Muy recomendado si no lo habéis leído. El siguiente libro que leí fue este libro de William Shakespeare, El Rey Lear. Yo de Shakespeare solamente había leído anteriormente Hamlet, ya hace años. Recuerdo que me gustó mucho. Recuerdo que a continuación vi la adaptación al cine que hizo Kenneth Branagh, y ya fue como una experiencia completa y maravillosa. Y bueno, lo cierto es que desde entonces no había leído nada más. Y bueno, pues estando de vacaciones pasé a una librería y busqué algo de Shakespeare, encontré este y dije, bueno, pues El Rey Lear. Y bueno, pues es una tragedia. El tema principal
de este libro pues puede ser la ingratitud, ¿no?, que tienen los hijos hacia los padres, porque se nos cuenta cómo el protagonista, que es el rey Lear, cuando ya es muy mayor, bueno, pues ha llegado el momento, ¿no?, de dejarle sus tierras, su reino a sus hijas. Él tiene 3 hijas y bueno, pues ya quiere vivir una vida más tranquila y ya tiene el reino dividido en 3 partes. Pero antes de darle a cada hija su parte, les pide que hagan una declaración de amor hacia él, ¿no? Les pide algo así como: ¿cuánto me queréis, no? ¿Merecéis realmente que yo os deje todas estas tierras y todas estas riquezas? Entonces, bueno, él tiene una hija favorita, que es la menor, que es Cordelia, y luego tiene otras 2 hijas más, que son Goneril y Regan, que son las primeras en hablar. Tanto Goneril como Regan, bueno, pues hacen una declaración de amor hacia el padre absolutamente increíble, con mucha desfachatez, muy exagerada, diciendo que darían la vida por él, que no hay nada en el mundo que puedan querer más que a su padre. Vamos, le dicen lo que él quiere oír. Cuando llega el momento de que hable Cordelia, la hija menor y la preferida, como digo, del rey, pues ella dice que no, que ella le quiere, pero le quiere como cualquier hija puede querer a un padre. Es decir, no le quiere tan locamente como han dicho las otras. Esto no gusta al rey, entonces decide desheredarla. Entonces su parte, la parte que le correspondería a Cordelia, la divide entre las otras 2 hijas y entre sus maridos, ¿no? Y bueno, pues al final Cordelia acaba casándose con el rey de Francia, porque él está enamorado de ella y le da igual de que no tenga herencia. El problema es que después pues se va a ver que todo esto que hablaron Goneril y Regan, este amor que sentían al padre, pues es completamente falso, y que lo único que querían era pues heredar cuanto antes lo que le correspondía. Y vamos a ver pues cómo desprecian al rey, cómo el rey poco a poco se va sintiendo cada vez más decepcionado con sus hijas y sus yernos, cómo cada vez se va más arrepintiendo, ¿no?, de haber desheredado a su hija preferida, y él pues va enloqueciendo, ¿no?, va enloqueciendo poco a poco. Además vamos viendo alguna que otra subtrama, no toda la trama va en torno al rey Lear y a este problema con las hijas. Y bueno, pues un poco la obra nos va a hablar de ese error de juicio, ¿no?, que tuvo el rey Lear, y todo esto nos va a llevar a un final muy trágico, en el que, como se suele decir, muere hasta el apuntador. De este libro o de esta obra de Shakespeare nos explican en el prólogo que hay 2 versiones que fueron representadas en su época, dos versiones diferentes, una primera versión y luego una segunda versión en la cual a la cual Shakespeare le quitó líneas, ¿no?, le quitó partes escritas. Durante muchos años también nos explican aquí que los libros que se han ido editando del rey Lear lo que hacían eran como una especie de compendio de las 2 partes, ¿no? Pero claro, luego se llegó a la conclusión que esta combinación de ambos textos no era lo que Shakespeare había querido, ¿no?, porque él nunca representó esta combinación. Se dio por hecho que la segunda versión que hizo Shakespeare era la definitiva, ¿no? Así que ya desde hace unos años, por lo general, las ediciones de El Rey Lear, como esta que yo he leído, lo que nos muestran es la segunda versión. Lo que sí nos ofrece esta edición de Austral es al final un anexo en el que se nos muestran las líneas, ¿no?, que fueron eliminadas en esta segunda versión. Es decir, mientras que vas leyendo la obra de teatro, pues te vienen notas para que vayas a leerla y sepas qué es lo que se quitó. Y bueno, después también, igual que hice con Hamlet, con esta obra de teatro, después busqué una adaptación cinematográfica y encontré en Filmin esta versión dirigida por Peter Brook, que me encantó. Está muy bien, es del año 1971, está rodada en blanco y negro y tengo que decir que es muy fiel a la obra original. De hecho, los subtítulos
que se van mostrando, yo con el libro en la mano los iba comparando y me daba cuenta de que estaban exactamente igual. Es decir, es la misma traducción del libro de Austral, cosa que me llamó la atención. La recomiendo también como complemento a la lectura de la obra. Y el último libro del que os quiero hablar hoy es este que tengo aquí, que se llama La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Una autora que es conocida sobre todo por su segunda novela, Circe, una novela que yo no he leído. La canción de Aquiles es su primera novela. Aquí en España se publicó hace muchos años y ahora, tras el éxito de Circe, pues se ha vuelto a editar en esta edición tan bonita, ¿no? Yo no conocía este libro. Viendo el canal de Juan Naranjo, vi que lo recomendaba, y como a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la guerra de Troya, pues decidí darle una oportunidad. El libro nos habla de la amistad entre Aquiles y Patroclo. Y bueno, pues desde la niñez vemos cuando se conocen, vemos cómo son dos niños completamente diferentes. Patroclo podríamos decir que es un niño del montón, mientras que Aquiles, hijo de Peleo y de la diosa Tetis, ya está destinado desde su nacimiento a ser alguien grande, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas diferencias, enseguida, después de conocerse, pues se hacen amigos. Y bueno, pues la primera parte del libro nos va a hablar un poco de esta infancia y juventud de Patroclo y de Aquiles. Llegados hacia la mitad del libro, vemos que Aquiles tiene que marcharse porque se va a vivir a la cueva del centauro Quirón, porque bueno, es tradición que todos los herederos, ¿no?, de su país pues pasen una temporada con Quirón, porque les va a enseñar pues las artes de la guerra, las artes de todo tipo en realidad. Bueno, pues Aquiles se marcha, pero también se marcha con él Patroclo. Y allí, viviendo con Quirón, es donde nace el amor entre Aquiles y Patroclo. Siempre en todas las adaptaciones, sobre todo cinematográficas, en las que se habla de la guerra de Troya, la relación de Aquiles y Patroclo era una relación de amistad, de gran amistad, eran dos grandes amigos. Y siempre también ha habido fuentes, ¿no?, que han hablado de que era algo más que una amistad. Y bueno, en este libro es la primera vez en donde yo veo que se habla abiertamente, ¿no?, de esta relación homosexual entre Aquiles y Patroclo. Viviendo con Quirón y viviendo su amor allí en el bosque, bueno, pues vemos que de repente toda la felicidad se ve truncada porque los reclaman a los dos para marchar a Troya, ya que bueno, allí ha ocurrido lo que ya todos sabemos, ¿no? Como París, el hijo del rey de Troya, el hijo de Príamo, pues rapta, o bueno, no sabemos si la rapta o ella se va por iniciativa propia, rapta a Helena, que está casada con Menelao, el rey de Esparta. Y bueno, pues esto hace que Menelao consiga convencer al resto de reyes griegos pues para ir a Troya y declararle la guerra al padre de París, a Príamo, poder recuperar a su mujer Helena y ya de paso pues conquistar Troya, ¿no?, que es un punto muy estratégico dentro de lo que eran aquellas tierras griegas. Y bueno, pues la segunda parte del libro nos va a narrar un poquito lo que es la guerra en Troya. No hasta el final, porque bueno, como sabemos, ni Patroclo ni Aquiles llegaron a ver el final de esta guerra de Troya, pero sí que nos muestra algunos de los momentos cumbre, ¿no? Pues como por ejemplo el duelo entre Héctor y Aquiles y muchas otras cosas. De todo lo que más me ha gustado del libro, que ha sido mucho porque está muy muy bien, lo que más me ha gustado ha sido el final. El final es espectacular. El final, yo es que no soy de lágrima fácil, pero entiendo que mucha gente que sí lo sea, con este final se le caerá más de una lágrima. Es un final precioso, que cierra la historia perfectamente, que te reconcilia, ¿no?, con la humanidad, porque aquí vemos como
personajes que se odian, al final dejan de lado sus desavenencias y bueno, como digo, no quiero decir nada porque no quiero hacer spoiler, pero es un final épico que me ha encantado y que ya solamente por ese final haya merecido la pena la lectura de este libro, que recomiendo mucho. Y bueno, pues estos son los 5 libros de los que os quería hablar en este vídeo. En breve pues haré otro vídeo con los siguientes 5 que leí, hasta que ya me ponga al día con las lecturas que estoy llevando en estos momentos. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.